Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy estoy muy contento porque tengo esta espectacular cerradura para ofreceros. Fijaros, es otra montura de gorjas, 6 gorjas, pero en esta ocasión trae 2 gorjas con puertas falsas, la segunda y la tercera, y la sexta gorja sin muelle. Es mucho más difícil que la otra montura que hice. El hecho de tener 2 gorjas con puertas falsas hace que sea mucho más difícil ganzuarla. Una verdadera gozada, me encanta, muy bonita, he disfrutado un montón con ella y la he ganzuado muchas veces. Esta fantástica cerradura me la ha dado mi amigo Iván de Protegeo TV. Muchísimas gracias, Iván. Iván tiene un canal en YouTube, Protegeo TV, dedicado a la alta seguridad en cerrajería. No dejéis de visitarlo, es muy bueno, hay un montón de información que tenéis que conocer. Y aquí tenemos la cerradura, fijaros, 6 gorjas, 4 bulones. Vamos a darle a la llave porque es espectacular. Ahí lo tenéis, me encanta, no me canso de operarla. Y el resbalón, fijaros cómo estos elementos que sujetan 2 barras que cierran la puerta en 2 puntos más también se mueven. Vamos a ver si puedo, ahí está, fijaros cómo van extendiéndose y cómo ahora se retraen. Espectacular, me podría pasar el rato dándole a la llave. Vamos a abrirla y vamos a ver cómo son esas gorjas con puertas falsas, porque yo creo que merece la pena verlo antes de hacer el ganzuado. Vamos a desmontarla rápidamente. Es una cerradura que he disfrutado muchísimo, creí que iba a ser igual a la otra. En la otra, como solo había una puerta falsa, era muy sencillo superarla. Realmente solo con volver hacia atrás, en cuanto pasa, podemos empujarla sin miedo y la tendríamos colocada, pero en esta, al haber 2, si levantamos una, la otra se cae. Hay que mantener un equilibrio en la tensión muy difícil, y subir las 2 a la vez, que es siempre lo que es más difícil, manejar más de un elemento a la vez, sosteniéndolo a los 2 sin pasar ninguno de ellos. Fijaros cómo son. El interior es muy parecido a la otra, prácticamente igual, no tiene ninguna diferencia. Aquí tenemos las 6 gorjas, fijaros, 1, 2, 3, 4 y... vamos a ver, se ha quedado una arriba, por eso no la vemos. La sexta, que no tiene muelle, se ha quedado arriba. Estaría ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con esta de aquí. Vamos a sacar el paquete para que veáis que están todas. Ahí está. Al igual que en el otro, los muelles están en este módulo de plástico de aquí. Vamos a quitar el módulo, sacamos la sexta, fijaros, 5 muelles para las 5 primeras, y ahí podéis ver un hueco por el que pasa la luz, que correspondería con la sexta gorja. Vamos a dejar esto aquí. Esta sería la sexta, la que no tiene muelle. Al no tener muelle queda muerta y es muy fácil pasarla. Esta sería la primera, no tiene, bueno, tiene de especial estos escalones. Vamos a hacer zoom, que también molestan muchísimo. Aquí hay unos escalones, unas hendiduras en las que se engancha. Y vamos con las puertas falsas. Esta sería la segunda, aquí lo tenéis clarísimamente, puertas falsas, se quedan enganchadas. Ahora veremos el pilar de paso, cómo tiene una ranura en la que entra esa puerta. Y la tercera también con puertas falsas, fijaros, ahí está, unas abajo por si la pasas, otras arriba. Y es curioso porque este elemento de aquí, que sería simplemente un rebaje, yo no sé si tiene algo en el borde o qué, pero es muy difícil de colocar, especialmente este aún se coloca fácil, pero la cuarta vuelta, que correspondería a este elemento, en combinación con la otra puerta falsa de la segunda gorja, estos 2 elementos, realmente hay que operar la tensión con mucho tacto para conseguir la apertura. Muy bonita.
la cerradura. Os muestro el pilar de paso. Fijaros cómo tiene una hendidura para que encaje en esa puerta falsa y se quede encajada. Vamos a ver si puedo situar una encima de otra. La idea es que quede ahí encajada y no se mueva y no puedas avanzar, no puedas levantar ni bajar la gorja. Hay que salir hacia afuera retrocediendo y superar para conseguir pasar por el hueco. Esa sería la idea. Una cerradura para mí fantástica, divertidísima. He aprendido con ella un montón, he practicado con ella un montón. 6 gorjas. Dejadme que la monte, la colocamos en el aprieto, iluminación, cámara e intentamos ganzuarla. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya la he montado, la he colocado en el aprieto, he buscado el mejor ángulo. Como voy a entrar con el palpador por la derecha, por este lado, he puesto la cámara en este lado para que se vea. Espero que se vea más o menos bien. Vamos a ver que funciona. Ahí tenéis las 4 vueltas. Yo voy a dejar solo 2 y voy a ganzuar 2. La primera y la tercera y la segunda y la cuarta son iguales. Si intento hacer las 4 va a salir un vídeo muchísimo más largo que lo que va a salir ahora, que ya es demasiado. Y además estas 2 vueltas, tercera y cuarta, son más difíciles que primera y segunda. Así que son las que vamos a hacer. Os muestro la codificación. Vamos a ver, voy a hacer zoom. Ahora es muy incómodo para mí manejar la cámara. Como veis, hay algunas que van muy bajas y como esta primera y cuarta van muy altas, también la sexta. Una codificación muy bonita también en este otro lado. Esta es media pero bastante baja, segunda y quinta son muy altas, está muy bien. Es una cerradura muy divertida, muy divertida. Bueno, como veis, le doy al revés al zoom. Tenemos aquí las 2 vueltas. Utilizaré el tensor que utilicé con la otra, hecho con una varilla y un clavo soldados. Y vamos a ver, voy a situarlo para no estar golpeando la cámara. Ahí está, creo que veis al menos parte de los bulones. Y utilizaré el mismo palpador, este palpador de 2 milímetros. Esta parte tiene 12 milímetros, que me lo preguntéis algunos, 12 milímetros. Y entraré por este lado de aquí. Se pueden levantar indistintamente por cualquiera de los 2 lados. Por este lado me da mejor feedback y cabe mejor la ganzúa. Bueno, vamos a hacer zoom. Ahí yo creo que se puede ver. Voy a intentar que se vea lo mínimo de mi mano en el tensor para que no despiste el enfoque y que se pueda ver cómo manejo el palpador todo el rato. También parte de los bulones. Bueno, vamos allá. Tensión media al principio, hay que distensionar para colocar quinta y sexta. Ahí estamos en quinta. Hace un clic. Esa era sexta, perdón. Primera un clic. Segunda nada. Tercera nada. Ups, se ha saltado el tensor. Vamos a ver. Vamos a colocarlo ahí y empezamos de nuevo. Iban un poco duras, estaba mal colocado el tensor. Tercera nada. Cuarta un clic. Quinta un clic. Sexta nada. Primera, segunda, tercera. Bueno, aquí tenemos, como habéis visto, puertas falsas en la segunda y tercera. Durante el ganzuado vamos viendo que ahora se ha pasado la sexta. Voy a recuperarla. Ahí está, recuperada. Durante el ganzuado vamos viendo que segunda y tercera no piden nunca, no hacen ningún clic. Eso ya nos da una pista de que algo pasa con ellas. Pueden ser las que tengan puertas falsas. Ahí sexto un clic, primero un clic, cuarto un clic, quinto un clic, sexto nada, creo que está pasada otra vez. Primera un clic,
cuarta, sexta, ahora sí, un clic, primera. Enseguida se convierte en un juego entre sexta, cuarta y primera. En esta tercera vuelta cuesta llegar al falso colocado, a caer en las puertas falsas. Vamos a ver, cuarto ahí ha hecho un clic. Quinto yo creo que está pasado. Vamos a ver. Voy a recuperar sexta. Ahí, sexta, perdón, quería decir. Primero nada, segundo, tercero nada, cuarto un clic. Sexto un clic, primero nada. Ahí cuarto un clic, sexto de nuevo, hay que tener paciencia, avanza muy despacio, sexto, cuarto un clic y un buen avance, primero un clic y un buen avance, cuarto, ya paso directamente a esas gorjas que son las que me están dando feedback, primero un clic, cuarto nada, sexta no sé si está pasada. Vamos a ver, cuarto, un clic, voy a recuperar de nuevo la sexta, ahí la he recuperado ligeramente, primero, segundo, cuarto, un clic, sexto, un clic, primero, cuarto, un clic y un ligero avance, sexto nada, cuarto un avance, ahí primero pide un buen avance, ahí está, al tocar la segunda, comprobamos, hemos caído en el falso colocado. Ha dado un buen avance el bulón, el arrastre, y hemos caído en el falso colocado. Ahora tengo que volver hacia atrás para sacar a las gorjas del falso colocado. Estoy haciendo presión en la segunda a la vez que vuelvo hacia atrás con el tensor, buscando, vamos a ver, se me ha escapado, buscando sacarla del hueco. Ahí está, ya ha salido, vuelvo a hacer tensión, tengo que sostenerla, pero midiendo muy bien la tensión, ahí está, para subir la tercera. He subido la tercera y se ha caído la segunda, vuelvo para atrás, vamos a ver si ahora, ahí he subido la segunda, la tercera, vamos a ver, segunda de nuevo, he caído de nuevo en la puerta falsa, se me ha caído la tercera, vuelvo hacia atrás. Es un juego, tengo que conseguir sacar a las dos a la vez e ir subiéndolas poco a poco. Ahí está la segunda, ahí la tercera, aumento la tensión para que no se caigan. Primera, segunda un clic, tercera, ahí está. He conseguido pasar las dos. Vamos a ver si puedo, sin que se me escape. ¿Veis los bulones? Ahí está. Se me ha escapado el tensor, ahí está. Solo queda ya una vuelta. Vamos a volver a la posición. Hacemos zoom y vamos a por la última. En esta última hay una gorja que tiene puerta falsa, que es la segunda, y la tercera tiene solo un rebaje, pero es más difícil el rebaje de colocar incluso con la puerta falsa. La interacción entre las dos hace que el conjunto sea difícil. Vamos allá, sexta, ahí cuarta y quinta habían dado un clic, sexta da un buen avance, quinta, primera, un clic, quinta, sexta, primera. La cuarta en esta ocasión no da feedback, creo que he pasado en la sexta, para variar. La sexta no tiene muelle, entonces es muy fácil que se pase. La voy a recuperar, ahí está. Cuando recupero la sexta lo que hago es empujarla hacia abajo. Como no tiene muelle es la única manera de volverla hacia atrás. Primera un clic, cuarta un clic, vamos a ver, primera,
quinta, sexta, nada, vamos a ver, quinta, sexta, nada, cuarta, quinta, de nuevo un clic, sexta, creo que la sexta puede estar pasada, de nuevo, no, vamos a ver, primera, segunda, tercera, cuarta, ahí, quinto, ha dado un muy buen avance, tercera, quinta, sexta parece colocada, vamos a ver, ahí quinta de nuevo, un buen avance, primera nada, vamos a ver ahí, sexta, ahora hemos caído, ha dado un gran avance y hemos caído en la puerta falsa de nuevo. Vale, esta es más difícil, me vuelvo a poner en la segunda, vuelvo hacia atrás con el tensor, ahí ya puedo levantarla, recupero cierta tensión y voy a por la tercera y a ver si puedo sostener las dos a la vez. Ahí la segunda, ahí la tercera, segunda, vamos a ver, segunda, la tercera se ha quedado bloqueada, vamos a ver, tengo que aflojar, segunda, sí, tercera, segunda, tercera, ahí está, segunda y tercera, vamos a ver si puedo alejar zoom y que veáis cómo, ahí está, hemos conseguido la apertura, ahí estaría abierto, ya solo queda el resbalón, que sinceramente en estas el resbalón no sé cómo se abre, no sé si es ganzuando o la manilla sale hasta afuera y se puede con la manilla, porque el pilar de paso ya está en el final y no sé, lo intenté el otro día y no llega a ninguna parte. Bueno, vamos a desmontarla para que veáis que tiene dentro lo que hemos visto antes, que todo está ahí y está funcionando. Vamos a ver si sale de plano, pero es igual. Vamos a mover la cámara, disculpad el tembleque, pero es necesario. Ahí está. Y vamos a abrirla rápidamente. Una cerradura apasionante, realmente apasionante. Pasar de una puerta falsa a dos es un abismo. No sé si hay de este tipo de cerraduras que tengan 4 o 5 gorjas con puertas falsas, pero tienen que ser muy difíciles de ganzuar cuando se llega a ese equilibrio en el que se quiere mantener todas las gorjas en el límite, ir subiendo puerta falsa a puerta falsa, muy difícil, realmente muy difícil. Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que me ha sorprendido que una tuviese una gorja con puerta falsa y la otra, aparentemente el mismo modelo, tuviese dos, pero es así como han llegado hasta mí. Espero que me lleguen más en algún momento, poder disfrutarlas porque son una gozada y poder ofreceroslas. Bueno, aquí lo tenéis, aquí veis las 6 gorjas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y poco más hay que ver. Con los muelles vamos a sacar el bloque. Vamos a sacar el bloque y os muestro. Aquí tenéis los muelles, salvo la sexta que está ahí abajo y no tiene muelle. Aquí están todas las gorjas. Y aquí el pilar de paso, con esa forma acanalada que hace que se enganche muchísimo en las puertas falsas. Una verdadera gozada, una maravilla. Y operarla con el ruido que mete, clan, clan, es también una gozada. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por enviarme estas cerraduras, de verdad te lo agradezco mucho, una verdadera gozada, me encantan. No dejéis de visitar su canal, Protegeo TV, merece la pena, mucha información de cerrajería, muy buen canal.
Y para todos vosotros esta ha sido la apertura de esta motura de 6 gorjas con 2 gorjas con puertas falsas y la sexta gorja sin muelle. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.